Amén. Amén, amadas. Buenos días. En este día tan precioso que el Señor nos regala. Si quieres, ponte los audífonos para que si algo interactúa. ¿Yo no me escucho? Yo te escucho. Si quieres lo puedes dejar directo para ti, porque ya me está hirviendo. Sí, por favor. Bueno, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Buenos días, muy bien, Ah, bueno, un poquito tarde. tranquila. Nosotros, vamos a estar solitos hoy, pero no. El miércoles no me pude conectar, aunque vi al que me mandó el link, no me fue posible. Insistí. No, lo que pasó fue que nosotros el día martes estuvimos haciendo cosas hasta muy tarde, como hasta la 1. Sí. Y estábamos muy cansados y nosotros no escuchamos la alarma, o sea, no sabíamos que cuando nos levantamos Sí. ya estaba hora de día. ¡Ay! Nosotros no puede ser. Entonces, bueno, ahí les escribimos y les pedimos perdón porque sí, la verdad fue que no escuchamos ninguno de los dos. Entonces, bueno, fue eso, la verdad fue eso, que no, nadie se pudo conectar ese día. Bueno. Bueno. Sí, yo me quedé como que Ajá. Tranquila. Qué bueno. Bueno, es que ahora cuando estábamos en la adoración, creo que hay dos cosas importantes. En todo el estudio de Gálatas hemos venido poniendo como una medida de cómo salir de esa mentalidad de esclavitud, ¿verdad? Que se anclaba mucho a las obras, a que era por la ley. Sí. Entonces normalmente lo que hacía Pablo era eso, era recordar que todo era por fe y por gracia. Entonces, ahora cuando leí un poquito el 5, él decía al Señor que aún el propósito de levantarnos todos los lunes, miércoles y viernes, entendiendo que es la puerta del amanecer, Él es nuestro amanecer, y le oraba ahora al Señor que nos pudiera permitir comerlo a Él a través de cada cosa que leyéramos, porque muy fácilmente podemos como que esto se vuelva un conocimiento más, ¿no? Y conocemos, pero nos podemos estar solo llenando de eso. Entonces, que aún en cada oración que estamos levantando antes de comenzar, esa sea la oración. Padre, ayúdame a comerte a través de lo que tú nos vas a enseñar. Y esa era mi oración ahora. Le decía al Señor que el fin es comerlo a Él, porque Él es el que nos hace ser libres, ¿sí? De nada nos sirve memorizar lo que decía Pablo o entender si a la final no voy a comer al Señor. Entonces, que sea que cada cosa que estamos leyendo, ver cómo yo lo vuelvo una comida para mi vida y que se haga carne. Entonces, ahora cuando estábamos leyendo, hablando sobre que como piedras vivas, el Señor me traía un pasaje que está en Ageo, si no estoy mal. Dios mío. Es que no estoy segura si es Ageo, voy a buscarlo. ¿Cómo dice? Lo de su casa. Ya, espérame. Cuando lo vea yo sé. Mucho. Ese ventilador me hace daño. Ay, perdón. No. Entonces, Abacú. No, mentira, sí, es Ageo, perdón. Ageo capítulo 1.
Yo las espero para que podamos leerlo. Sí, Cuando, seguro. cuando empezamos a orar, a testificar que nosotros somos las piedras vivas, ¿verdad? Y que somos los que edificamos su casa. Y más cuando Dani comienza a decir que esa casa de la que estamos hablando, que la casa no va a moverse, somos nosotros. El Señor me traía este pasaje. Y creo que eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. eh, y que es algo que no nos podemos olvidar. Es como a través del estudio que estamos haciendo, lo que buscamos es que nuestra casa, que es su casa, nosotros mismos, seamos edificados para que Él pueda habitar. Entonces, ¿qué pasaba acá? Dice en 3, entonces llegó palabra de Jehová por medio del profeta Ageo para decir, ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues ahora así dice Jehová Sebaot, considerad vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, o coméis y no os saciáis. Bebéis, pero no a plenitud. Os arropáis, pero no entráis en calor. Y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice Jehová Sebaot, meditad sobre vuestros caminos. Recordemos que hemos estado hablando que pues también en la congre sobre el reino, que finalmente lo que Pablo dice todo el tiempo es el evangelio del reino, él anuncia eso. Entonces, ¿qué es el evangelio del reino? Es como considerar nuestros caminos de cierta manera, es que yo los pongo delante del Señor y me arrepiento de los que me son tropiezo a lo que Él me está haciendo. Eso es lo que Él les está diciendo, consideren, mediten. Entonces, algo que debe formarse en nuestra cultura como hijos es aprender a meditar en nuestros caminos. No cada un mes, no cada 2 meses, sino todo el tiempo. Hacernos conscientes de que Cristo vive en nosotros, pero también de que la manera de hacer las cosas debemos llevarlas a consideración todo el tiempo. Entonces dice el 7, así dice Yahvé Sebaot, meditad sobre vuestros caminos, subid a los montes y traed maderos y reedificad la casa, y me complaceré en ello y seré honrado, dice Jehová. Emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Jehová Sebaot. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el mosto y sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra y sobre el hombre y sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Hasta ahí está bien. Entonces, yo creo que algo de lo que Dios está haciendo en este tiempo es haciéndonos entender que su casa, es decir, nosotros como su templo, nosotros como el lugar donde portamos la presencia, como el arca, necesitamos enfocarnos en una cosa que se conecta con Mateo 6 finalmente, y es, estamos buscando establecer su reino y su justicia. Entonces, mientras yo me ocupe de que Él sea expandido en mi vida, de estar pendiente de cada cosa de que yo estoy haciendo, meditando en sus caminos, es decir, Señor, la forma en cómo estoy pensando sobre esto, está bien, está mal, trae tu luz, Señor, porque quiero ser tu casa. Entonces, ahí cuando empezamos a pensar primero en cómo el Señor quiere vernos, ahí es cuando empezamos a edificar su casa. Pero a veces estamos muy enfocados en nosotros, en nuestras maneras de ser, en nuestra manera de pensar. Y eso era mucho lo que le pasaba a todas las personas que seguían pensando conforme a la ley. O sea, no consideraban sus caminos.
Ellos pensaban que todo lo que estaban haciendo en ese momento era bien y no se dieron cuenta que debían ser transicionados. Y esa es la palabra a la que estamos llamados en este tiempo, a transicionar. Entonces, a mí me impacta mucho siempre este capítulo porque dice que a causa de eso los cielos han retenido ya la lluvia y la tierra su cosecha. Entonces, ¿cuántas cosas están estériles? Pero es porque nosotros no hemos edificado esa área de nuestra vida según Dios, sino que seguimos edificándolo según nuestra propia casa. O sea, empezando que no hemos entendido ahora que ya somos casa suya. O sea, ya el concepto de nuestra casa no existe más. Es su casa. Y eso era lo que les pasó a todos los gálatas que vivían ahí con su pelea mental, ¿no? Pero yo pienso que a veces nosotros tenemos también esa pelea, de esa mentalidad de esclavitud, de cómo aceptamos en nuestra vida cosas que ya al día de hoy deberían haber sido desalojadas de nuestra forma de pensar. Entonces, ¿por qué esas formas de pensar no se van de nosotros? Porque no consideramos nuestros caminos y no nos arrepentimos. Es decir, no cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar. Dime, ¿vas a decir algo? No, que estaba repitiendo que no cambiamos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Sí, señora. Entonces, cada vez que de pronto algo nos dé fruto, incluso él acá características muy específicas, dice como que trabajan, pero no ven, ¿verdad? Hacen, pero no ven el fruto. Entonces, el fruto en Dios es algo que tiene que darse por sí solo. Por ejemplo, algo que el Señor ha puesto precioso ante nuestros ojos y que es uno de los motivos por los cuales darle gracias al Señor y es que tengamos vista natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda mucho a contemplar la creación. Y por ejemplo, una de las cosas en las cuales yo me he detenido mucho a ver es que nuestro cuerpo humano refleja mucho la obra de Dios. Por ejemplo, Yolandita y Claudia, ustedes hacen algo para que desde niños eh, ustedes pudiesen crecer físicamente, es decir, tuvieran una altura, empezaran sus manos a ser más largas, sus pies a ser más grandes, ya desarrollarse su cuerpo femenino. ¿Ustedes hicieron algo que ustedes digan, si yo no hago esto no voy a crecer? ¿Ese crecimiento dependía de ustedes? No, para nada. Entonces, Para nada. ¿por qué? Porque el crecimiento, y Pablo lo va a decir en una de sus cartas, lo da Dios. Entonces, así como nuestro cuerpo físico es una muestra de que el crecimiento no depende absolutamente de nosotros, pero vamos a ver que hay algunas personas físicamente, aún niños, que tienen déficits en el crecimiento. Pero eso muchas veces es o porque su ambiente familiar les hace tropiezo, porque como que los maltratan o no hay comida. Todo ese tipo de cosas empiezan a empeorar el crecimiento o hay niños que simplemente ven que no se avanza en su crecimiento. Eso mismo pasa en la vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando no crecemos? Que es lo más normal que debería pasar. Y es porque no meditamos en nuestros caminos. Porque nuestra casa, que sería la casa del Señor, no está siendo edificada. Lo único que nos da crecimiento es cuando centramos nuestra vida en edificar su casa. Entonces la gente cree que edificar la casa, ¿qué es? No, pues no voy a salir de la iglesia ya, de la congregación en este caso. Y eso es lo que Dios está derribando en este tiempo. ¿Qué hizo? Quitó las congregaciones. Nadie se congrega. ¿Por qué? Porque la casa se edifica en nuestro hogar, en lo profundo de nuestras vidas. Ahí es donde edificamos su casa, en cómo pensamos, en cómo manejamos aquí, en cómo manejamos allá. Y esto es básicamente algo que siempre va a verse en cada libro de la Biblia. El deseo del corazón era edificar su casa conforme a lo que él estaba hablando. Entonces, ¿qué pasaba con los Galatas? Seguían viviendo en un tiempo que Dios ya había desechado. Y Pablo les hacía ver, no vivan ya conforme a eso. Ya no estamos en la ley.
ya hay una ley, pero es la ley del Espíritu que está en Romanos 8. Claro. Entonces vamos a leer ahora Gálatas 5. Dice, yo las espero para que se posicionen. ¿Traes papelito, por favor? How are you doing? Is that any words? No, yo estoy muteada. Pero esto no grabando. Listo. Dice, para la libertad Cristo nos libertó. Con esa frase empieza. Y me llamó mucho la atención porque es como dos palabras al mismo tiempo que son parecidas, ¿no? Perdónme un momento que estoy. Entonces, si lo dijésemos al revés, dice, Cristo nos libertó para la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra vida constantemente no da frutos de libertad, es porque yo aún no he entrado en esa dimensión. Y uno puede ser esclavo de muchas cosas. Por ejemplo, una señal del esclavo en la forma física es que, y creo que eso Pablo lo va a decir en uno de los capítulos que estaban acá, es que como que no podían hacer nada por sí solos. Incluso ayer estábamos con una persona y es tremendo la forma en cómo esa forma de pensar nos ha esclavizado. Porque estábamos hablando con esa persona y esa persona nos contaba pues que se había disgustado con una autoridad suya porque había pedido pues algo, porque ella necesitaba ayuda y el pastor le había dicho que no, o sea, ella estaba pidiendo una forma exacta de ser ayudada. Pero el pastor le dijo, no lo vamos a hacer así. Entonces ella se disgusta y bueno, toma una actitud de cierta manera errada. Entonces, yo me quedaba pensando, yo decía, bueno, ¿hasta qué punto creemos que si un pastor no nos ayuda no vamos a poder salir de una situación, verdad? Y tocamos el tema porque decíamos, o sea, el pastor Fernando ha sido bendición para muchas personas, porque la revelación que el Señor le ha permitido tener es un pan fresco para esta generación. Entonces, creo que muchas personas como que lo vemos y decimos, uff, tremendo, ¿no? Y le decía yo a esa persona, yo le decía, yo creo que todos hemos pensado en algún momento, si el pastor Fernando me ayudara con esto, qué bueno sería. Pero yo me quedaba pensando, yo le decía, yo no creo que sea el deseo del corazón de Dios eso. Porque aún todo lo que tiene el pastor Fernando es porque provino de Cristo. ¿Y hasta cuándo vamos a creer que no tenemos acceso a eso? Y ahí es donde empieza nuestra manera de esclavitud. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad en Cristo, y es la diferencia del libertinaje, ¿no? El libertinaje es que yo pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, y no. Entonces sería bueno empezar a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es la libertad? Y ahí es donde empezamos no a conocer con la mente, sino ese ginosco, ¿verdad? ¿Qué es ese ginosco? Es cuando yo me relaciono, cuando tengo una experiencia íntima. Incluso esa palabra ginosco, ¿es una palabra hebrea o griega? Bien. Esa palabra griega ginosco, que es conocer, es la que se usa cuando un esposo y una esposa tienen una relación sexual. Esa es la palabra, y se conoce, ustedes van a ver que la Biblia dice, y se conocieron, ¿no? Que es la palabra que se usa ahí para describir ese momento. Esa palabra conocer es el ginosco, y esa se usa también, por ejemplo, cuando el Señor Jesús muchas veces dicen, y conoceréis esto, ¿no? Es ese ginosco que no viene a través de algo mental o racional, sino de una experiencia, de que yo me hice uno con eso. Entonces,
Muchas veces podemos memorizarnos esta primera, ay, es que para libertad Cristo nos libertó. El punto es, si yo nunca experimento esa libertad a la que he sido llamada, yo nunca voy a entender esto. Y eso era lo que el Señor me hacía como sentir la adoración. De nada nos sirve aún memorizarnos todo el capítulo 5 si yo no encuentro una experiencia con eso que me haga libre de mi forma de pensar, de mi forma de esclavitud de pensar. Entonces, para la libertad, Cristo nos libertó. Entonces, aprovechemos que somos acá unos poquitos. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es esa libertad a la que Él nos libertó? ¿Qué pueden decir de lo que ustedes han vivido hasta ahora? Pues lo que cuando estábamos en la oración que Dani dijo que experimentáramos a Cristo, Uh-huh. eh, el Padre yo estaba clamando a Cristo que quería experimentarlo, pero Él me decía, céntrate en mi Padre, Uh-huh. porque Él me mostraba, o sea, me llevaba como cuando lo estaban torturando, que Él soportaba por el amor que le tenía al Padre. Entonces, eh, el uno estar como centrado en el Padre y hacer la voluntad como lo hizo Cristo, pienso que a uno le da libertad en esa parte. Porque es que no estás haciendo lo que el mundo te dice, sino lo que el Padre te manda a hacer y que lo puedes hacer con libertad sin pensar que los demás te dan. Porque es que muchas veces uno no hace las cosas porque, ay no, pues qué van a decir, qué van a pensar. Ahí yo pienso que uno comienza a coartar su libertad, porque estoy acondicionándome a lo que digan los demás. Mientras que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no le importó lo que los demás dijeron. Sencillamente hizo lo que el Padre le dijo, y ahí es donde tú tienes la libertad, porque es que tú no te vas a basar en lo que el mundo te diga ni lo que las personas te digan, es lo que el Padre te diga. Yo lo veo así, ¿no? Lo siento así, o sea, lo percibí así cuando dije que quería experimentar a Cristo, y como que me llevaba a esos momentos en que Él todo lo hacía porque el Padre. Claro, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, ese depender de él y ser obediente. Yo pienso que la obediencia es lo fundamental para uno tener libertad y la confianza. Porque si yo no tengo confianza, no puedo experimentar libertad. Siempre estoy pensando qué va a pensar el otro, siempre voy a depender de lo que diga el otro para poder agradar. Entonces, si yo no me tengo confianza, no puedo experimentar esa libertad. ¿Verdad? Sí, Por vamos a ejemplo, sí, es verdad. Por ejemplo, una característica de los esclavos es que no tienen derechos propios, es decir, como que no tienen voz, como que otros hablan por ellos, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo que más nos esclaviza hoy? Lo que más nos esclaviza hoy para mí es porque siempre pensamos qué van a decir, qué van a criticar de mí. Eso es lo que a las personas no les deja hacer. O sea, como que uno la persona, no, si hago esto, nos van a decir que está mal, les van a criticar. Siempre pensando qué van a opinar los demás sobre lo que yo voy a hacer. Y de pronto en cuanto a lo que Dios nos ha llamado, digamos en el contexto de la realidad a la que estamos hoy en Cristo, que a veces no la podemos palpar por nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque hay esclavitud en ella. Entonces, digamos que era lo que tú decías al principio, dice, ¿qué es lo que más nos esclaviza? El pensar que. Entonces, a la final es nuestra forma de pensar. Eso es lo que nos esclaviza. Nuestra forma de pensar. Que eso listo, eso es una parte, el que dirán. Pero si nosotros nos ponemos a sentar cómo resolvemos cada cosa que nos viene en el día, es un pensamiento que incluso puede venir
de 1000 generaciones atrás, que me enseñó mi familia, ¿sí? Cada cosa como que cada pensamiento está conectado a algo, a alguien que me enseñó o algo que yo experimenté. Cada forma de hacer las cosas en el día es porque yo tengo una forma de pensamiento. O sea, básicamente yo actúo porque estoy pensando algo. Ahora, por eso el Señor Jesús se pone como cabeza. Ay, es que yo no sé qué nombre, o sea, el Señor no dijo, ay, yo no sé qué nombre ponerme, pues voy a ponerme cabeza de la iglesia a ver si chévere, ¿no? O sea, sabemos que el Señor es un Señor de propósitos, de diseños. ¿Por qué Él se pone cabeza? Porque la cabeza es la que me conduce, la que me dice por dónde, o sea, en este momento si yo quiero levantar esta mano, si tuviéramos unas gafitas que nos hicieran ver el proceso, eh, pues en todo el sistema nervioso y todas las neuronas que trabajaron para que esta mano se levante, nos daríamos cuenta que si de acá no sale la función, esta mano nunca se levanta. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene muerte cerebral, ¿qué le pasa? Queda en estado vegetal, no puede volver a moverse porque todo está aquí. Entonces, si yo empiezo a cambiar físicamente, pero también espiritualmente, mi manera de pensar, van a cambiar mis acciones. Entonces, ¿qué Claro, por era? eso es que, Dale, perdón, Clau. por eso es que dice que no debe arrepentirse. Ahí cuando es arrepentimiento es cambio de mente, es cuando el Señor le va Exacto. trayendo a uno la libertad. Esa parte no la Eso, había entendido, ahí vamos. sino ahorita que tú explicaste, como que Ujú. se amplió el panorama, gracias. Sí, es eso. Entonces, el Señor es maravilloso y Él dice, para la libertad, Cristo nos libertó. Entonces, si yo no entiendo a qué Él me ha llamado, pues sencillamente yo voy a seguir en esclavitud. Sí, por eso es que Él dice que la verdad nos hará libres. Y la verdad es Él. Exacto. Ajá. Ese pasaje es precioso y creo que es muy propicio para lo que estamos hablando hoy. O sea, no lo entendí así, pero como que se me vino en este momento, porque yo decía, bueno, ¿cómo es que Cristo nos dice que la verdad nos hará libres? Pero ¿cómo así? Pero ahorita que estamos en el tema, claro, Él es la verdad y esa verdad nos Exacto. hace libres a nosotros. Exacto. En este Entonces, momento lo entendí. tremendo. Entonces, ¿qué es lo que a veces nos esclavizan? Las mentiras del enemigo. Exactamente. Eso es lo que nos esclaviza. Entonces, el yo no conocer qué es lo que Dios está hablando, o sea, cada vez que Dios habla, Él está hablando verdad porque Él es verdad. Entonces, cuando yo no estoy atenta a lo que Él está hablando, pues sencillamente yo estoy esclavizada. ¿Por qué? Porque si yo no escucho la verdad, pues estoy escuchando mentiras. No hay en medio, ¿no? O sea, la ausencia de verdad, ¿qué es? Mentira. Esa es la ausencia de verdad. Y de todas maneras, el enemigo utiliza el pasado para seguirnos esclavizando. Exacto. Esa es la arma más dura de él, porque él sabe que con eso la persona la mantiene ahí, por ese pasado que Claro. no suelta. Por eso les digo, despójate de todo, de toda esa rabia, de todo lo que a uno no le sirve, y es el pasado. Por eso el Señor vive el hoy, El hoy. el pan de hoy, el nuevo, cada día es un pan nuevo para uno. Ahí conexiona todo eso que el Padre es amor. Tremendo. Pienso que la manera de tener libertad es desaprender lo que aprendimos, ¿no? O sea, esa es la única manera. Realmente vaciar toda nuestra vida de lo que Sí, vivimos, de lo que eso. aprendimos de nuestros papás. Si no, seguimos allí en en pensamientos que nos vienen de lo aprendido y en los pensamientos pues, del Señor. O sea, estamos como en dos pensamientos, que es lo que tenemos que deshacernos para poder obtener la libertad. Hay Y otra algo, cosa que me traía el Padre en este momento era el perdonar. tranquila, tranquila. El perdonar también me trae en este momento el Señor. También nos hace libres. Perdonar todas las cosas y olvidarlas. Claro, Como porque Él nos perdona y Él se olvida porque Él dice cada mañana sus misericordias son nuevas.
O sea, que Él no se acuerda de lo de ayer, ni lo que hicimos ayer. Pero ¿saben por qué? Porque cuando yo no perdono me esclavizo. Es que es eso. O sea, Él nos libera para eso. Y Él es la muestra de lo que es libertad. Él es la libertad. Entonces, para libertad, Cristo nos libertó. A mí me llamó mucho la atención cuando yo leí eso. Yo dije, tremendo, porque, o sea, empezando que yo no tengo que hacer nada, porque Él ya lo hizo. Dice, nos libertó. Es decir, yo no tengo que hacer nada para estar en Él. ¿Cuál es mi único tropiezo para yo no disfrutar de lo que Él ya hizo? Esta me puede esclavizar. Incluso hay una imagen que yo he tenido todos estos días, no sé si ustedes la han visto, pero es como un elefante. O sea, les voy a contar, mi abuelito, él administraba un circo, el Circo Gasca, no sé si lo han escuchado. Entonces, él me contó una vez, y me llamó mucho la atención, que para domar los elefantes, para que ellos no se vayan, lo que ellos hacen es que por ahí 3 meses les ponen 2 barras de hierro, 4 barras de hierro en las patas y los sujetan. Entonces, cada vez que ellos se van a mover, ellos no pueden. Y los 3 meses, todos los días, en todo momento, ellos están haciendo eso, tratando. ¿Qué pasa? Llega un momento donde ellos ven que ellos ya no están haciendo nada para irse. ¿Qué hacen? En el medio de la noche, cuando ellos no ven, les quitan las cosas. ¿Y qué pasó? Ya su mente se hizo a la idea de que tienen las cerrajas de hierro. Y ellos nunca más, o sea, ellos están sin las cerrajas. ¿Qué pasa? La mente de ellos piensan que las tienen y por eso no se van. ¿Qué hicieron? Entraron en su mentalidad, en la mentalidad del elefantico. ¿Y qué le hicieron creer? Que él va a tener cerrajas por siempre y que no se puede mover. Más o menos eso es lo que pasa con la religión, con las formas de pensar de este mundo que nos quiere meter a través de la televisión, a través de las noticias. Todo el tiempo las voces están formando mi forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa? A veces hoy estamos en libertad, como el elefantico que ya le quitaron las cositas, pero al yo haber hecho muchas veces antes eso, ya se creó en mí como un hábito. Y yo puedo estar ya libre, pero esa forma de pensar me hace estar esclava. Y eso es lo que Pablo le está dando duro. Entonces, que ellos estaban acostumbrados a la circuncisión. Eso era un hábito, era una forma de vida de ellos, que es todo el tema de la ley. Entonces, cuando el Señor dice, no, ya la ley no va más, ellos entraron en crisis. ¿Por qué? Porque eso ya estaba tan encarnado en ellos que se les hacía muy difícil separarlo. Entonces, por eso la cultura es algo que nos puede jugar en contra. Entonces, por eso el Señor va a establecer muchas cosas. Y Él va a decir, a mí me gusta mucho, creo que es el 15, no estoy bien segura, de Juan, donde Él dice, ustedes no son del mundo. 17. Yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Él nos está dando libertad en una forma de pensar. ¿En qué? En liberarnos de la forma como piensa el mundo. O sea, si yo no pertenezco acá, si yo empiezo a pensar como este mundo, yo estoy en contra de mi diseño, porque yo no pertenezco aquí. Entonces, yo voy a pensar conforme al lugar donde soy. Vamos a darnos cuenta en las culturas carnales y terrenales. Los españoles piensan muy diferente a los colombianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada forma de pensar depende de un lugar y de 1000 años de experiencias que se fue formando una cultura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya no somos colombianos ni españoles, nosotros tenemos la cultura del Hijo. Porque en el momento en que nosotros creemos, nos activamos con la genética en la que siempre hemos sido. Nosotros estamos acá, sí, pero eso no significa que seamos de acá. Hay una palabra que usan mucho
Pablo, y él dice extranjeros. Extranjeros. Somos extranjeros. ¿Y qué es un extranjero? Que está en otro lugar, pero su nacionalidad no es de ahí. Puede vivir ahí, puede comer ahí, pero... Y hay extranjeros que ¿qué hacen? Que se llevan las costumbres del lugar donde viven para el lugar donde se va, ¿cierto? Han escuchado eso, por ejemplo, mi tía, ella es colombiana, pero ella vive Sí, en para España. acomodar. ¿Y qué hace? Ella se le ha pegado mucho el hablado, pero no mucho. O sea, tú hablas con ella y se le salen algunas palabras, pero aún tú sabes que ella es colombiana. La vas a escuchar y es colombiana. Y ella ya hace su sancocho con banano y hasta impregnó de su cultura a sus hijos que son españoles y a su esposo. Entonces, básicamente, qué es el mundo? Es una guerra de culturas, donde mi cultura no pertenece a ninguna de las que están acá. Y ahí es donde cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a entrar en libertad. Porque yo ya no hago las cosas como las hace el mundo. Y eso es lo que les decía Pablo. Ellos se habían arraigado tanto a qué? A la cultura judía, más que a la voz de Dios. Y eso es lo que les hizo daño. Por eso el Señor destruyó templos, porque ellos ¿qué hacían? Se arraigaban a todo lo visible, aquí, allá. Y eso se formó en una forma de cultura. Entonces, por ejemplo, y las obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ya ya el Señor llegó al tope, Él decía, yo no quiero nada de sacrificios. ¿Por qué? Porque ya los judíos ni siquiera lo hacían, ¿sí? Ya se hizo parte de la cultura de ellos. Y ahí es cuando a Dios ya le empieza a hablar como maluco. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas así, hacemos cosas que Dios nos dijo en algún momento. Y este es el momento en que las seguimos haciendo, pero ya porque se hizo una costumbre. Y ahí es donde pierde todo. Dios no quiere que hagamos algo por costumbre. Él quiere vida en cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque para libertad Cristo nos libertó. Y la libertad no es costumbre. Cuando tú te acostumbras a algo no eres libre. ¿El esclavo puede decidir que hoy va a hacer algo diferente? No. El esclavo no puede decidir por sí mismo. ¿Y qué es la costumbre? Es un ciclo. Y tú vas a ver la vida del esclavo y es un ciclo. Ellos que se tienen que levantar, ir a hacer aquí, ir a hacer, pero si ellos decidieran ir a hacer algo diferente, algo nuevo, no pueden. Entonces, cada cosa que yo hago es como un ciclo, yo estoy entrando en esclavitud. Entonces, si yo desde hace 10 años me levanto a las 5 de la mañana hasta las 6 a orar, podemos estar en esclavitud. Porque puede que Dios ya nos habló hace mucho tiempo que lo hiciéramos de otra manera, ¿sí? Entonces tú vas a ver gente que siempre tiene esa hora de orar y tú no ves frutos de cambio. Siempre sigue enojándose por las mismas bobadas. O sea, no hay vida. Entonces, cada cosa en la que tú veas que no está produciendo vida en ti es porque hay esclavitud. ¿Cuál es el sinónimo de libertad? La vida. Entonces, cada vez que yo veo vida en algo, ¡ay, está libre! Por ejemplo, cuando liberan a los, cuando liberan a los animales del zoológico, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Yo me imagino que ellos salen pues corriendo, ¿verdad? Y yo pienso que así como también un prisionero sale de la cárcel y se empieza a manifestar en su rostro otro rostro, ¿sí? Asimismo, eh, ese es el deseo de Dios, que nuestro rostro empiece a llenarse de vida. Y así cada decisión que tomamos. Entonces sería bueno que hoy meditemos en el Señor. Bueno, nos quedamos en la mitad del versículo 1. Y es, ¿qué cosas que yo hago todos los días no muestran dos cosas? Primero, vida, no hay fruto. Y segundo, libertad. Entonces, todo lo que yo hago debe mostrar que tiene vida y libertad. Todo. Porque a eso nos llamó Él. Y no solamente
O sea, ni siquiera yo tengo que luchar por la libertad, es que Él ya lo hizo. Entonces van a recordar todos estos días la imagen del elefante. O sea, ya soy libre, pero tengo que cambiar mi manera de pensar, porque al final esa es la que me esclaviza. Entonces pensamos que nos están sujetando y no, en realidad no. Y eso aún pasa hasta cuando uno se fractura un hueso del cuerpo. No sé si ustedes en algún momento se fracturaron, pero cuando uno se fractura una parte del cuerpo, después de que la fractura sana, él tiene que entrar en un proceso de que el hueso entienda que ya está bien. Entonces, por ejemplo, ya la persona se quitó el yeso, ya está bien, y va a bajar las escaleras y baja así, y ya el yeso no está. ¿Por qué? Porque tanto tiempo se acostumbró a que el brazo tenía que guardarlo. Entonces, para que vean en la mente cómo es, ¿no? Que tienen que acostumbrarse a que ya está bien. Y eso pasa. Entonces ya el Señor nos sanó el brazo, pues bueno, acostumbremos a que tiene que estar bien. Entonces, ¿cuál es la esclavitud? Que yo estoy bien ya y hago esto. Esa es la esclavitud. Me lo guardo cuando ya está bien. Eso es esclavitud. Entonces, aquí nos llamó el Señor. Todo lo que nos llamó el Señor y yo no vivo es porque estoy en esclavitud, porque no he cambiado mi manera de pensar. Por eso en Ageo decía, ustedes hacen esto, hacen lo otro, hacen lo otro. ¿Por qué? Porque nos centramos a veces tanto en nuestra forma de pensar vieja, en nuestra propia casa, y no nos, cada vez que yo me dispongo a edificar su casa en mí, ahí es donde empiezo a entrar en dimensiones de libertad impresionantes. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que hace la libertad de Cristo? Empieza a dar frutos en todo lo que hago. Y eso es lo que decía ahí. Ya la lluvia no se retiene, ya los campos empiezan a dar por sí solos. Porque cuando yo entro en libertad, la tierra responde, todo responde. Entonces, a libertad, Cristo nos libertó. Nos llamó. Amén. Bueno, vamos a orar. Amén. ¿Ya? No, termina. Cuando digas amén. Bueno. Yolandita, ora, porfa. Amén. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, Señor amado, que nos das. Gracias por este hoy. Padre, bendecimos, Señor precioso, todo lo que tú has permitido, Señor, y lo que tú le has dado a Daniel y a Daniela, Señor amado, en este tiempo para poder expandir, enseñar, Padre de la gloria y dar. Lo recibimos, Señor precioso, para vida, Señor, y para multiplicación para otros, Padre Santo. Gracias, hermoso Espíritu Santo de Dios, por llenarnos cada día más, Señor. Y gracias porque nos llamas a libertad, Padre Santo. Padre, ayúdanos a desaprender lo que aprendimos, Señor amado, y ayúdanos a aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Que deseamos esa simiente, Señor amado, esa simiente, Señor precioso, que vamos a acción, Padre de la gloria. Llénanos de ti, Señor, cada día más y más, Señor amado, que podamos ser el reflejo de Cristo, Señor, en esta tierra, Señor amado. Gracias porque sabemos que tú nos bendices, Señor, y nos llenas todo en todo, Padre. Padre, gracias por todo y por tanto, Señor amado. Gracias, Señor amado, por todas las maravillas, Señor amado, que nos estás mostrando y que nos estás dando en este tiempo, Señor. Amén. Ayúdanos a ser esos hacedores de tu palabra, Señor amado. Sí, sí. Amén. 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 Amén.